Muy buenas noches a todos los seguidores que tenemos en la cuenta, a todos los pacientes, médicos, estudiantes que nos van a acompañar hoy. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, sobre todo lo que es el impacto de las enfermedades de la neurológicas. Como todos ustedes me conocen, soy Elkin Beltrán, neurólogo de la ciudad de Barranquilla. Trabajo en mi consulta particular y actualmente también trabajo con el Hospital Universidad del Norte, del cual soy orgullosamente docente. Y hoy les quiero presentar a ustedes, ante todo un amigo, pero sobre todo un colega, un gran profesional, que es el doctor Eder Hernández. El doctor Eder Hernández es internista, también orgullosamente egresado de la Universidad del Norte. Es el coordinador de la clínica de obesidad del Hospital Universidad del Norte. Quizás lidera todos los estudios y los ensayos clínicos que actualmente están andando sobre el manejo de obesidad y sobre todo todos los tratamientos y la innovación que hay. Y algo que también creo que es un plus, el doctor Eder nos comentará, y creo que es un gran plus, es que el doctor Eder es uno de los pocos internistas que está certificado por la Federación Mundial de la Obesidad en el manejo integral de obesidad. Creo que también, por lo que te pude entender, está en un estudio de la clasificación de pacientes con coronavirus 19 de acuerdo a las variables antropométricas y su relación con la mortalidad en COVID. Entonces, Eder, ante todo, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Hoy ya tenemos una participación bastante grande en este momento y muchísimas gracias y espero que estés sano y estés muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas noches a todos. Doctor Elkin, muchas gracias por este espacio que nos va a permitir compartir con nuestros amigos, estudiantes, pacientes, familiares y un montón de gente que está muy pendiente a todos estos temas que son muy importantes y que tratamos principalmente de enviarles un mensaje y que a cada uno se lleve a su casa por lo menos algo importante o mantenga en su casa porque esperamos que estén todos respetando las normativas y teniendo los cuidados para pues salir adelante de esta situación. Sí, el tema de obesidad es un tema muy importante y estamos tratando de cada vez crecer un poco más en esto con el único objetivo de brindar ayuda e información a todos nuestros estudiantes y pacientes. Bueno, Eder, entonces vamos a hablar un poquito del tema. Pues yo creo que antes de meternos a hacer esa inmersión, de hablar de enfermedades neurológicas, tenemos que hablar aquí de la gran invitada o la enfermedad invitada o la condición invitada de las que vamos a hablar mucho, que es la obesidad. Háblanos un poquito de obesidad en general. Te voy a decir algo y vamos a hablar aquí con todo el lenguaje más claro del mundo. Nosotros nos criamos, somos dos pelados barranquilleros criados bajo las mismas, creo que, condiciones que tienen todas las mamás y todo eso. Y en general uno se acompañaba siempre, escuchaba siempre que la abuelita de uno le decía, es que el niño gordito es sano, el que está rellenito, rosadita. Y yo he visto que tú has tenido y has estado como al frente de esas campañas de dejar de romantizar la obesidad. Y que si alguien nos dice, hey, estoy obeso, no te está diciendo algo discriminativo, simplemente te está mostrando que tiene una enfermedad. Entonces, háblanos un poquito qué es la obesidad, qué es esos términos de peso ideal. Háblanos por qué también se habla, por lo que he leído, y por eso estás tú aquí, que eres el que nos vas a hablar de estas cosas, porque desde el sobrepeso inician todas las enfermedades y todos los problemas asociados a esto. Claro, es muy importante dejar como un primer mensaje. Aquí no solamente cuando estamos hablando de obesidad, estamos hablando del paciente que tiene un peso exagerado, ¿verdad? Este paciente que estamos acostumbrados a mirar que prácticamente de estas personas que no consiguen ni siquiera un vestido adecuado, una ropa adecuada o que no pueden hacer actividades, no se pueden mover por el peso. No solamente estamos hablando de los pacientes que tienen estos tipos de obesidad severa. Estamos hablando desde, como tú dices, desde los pacientes que comienzan a tener ya cuando comienza a haber estos problemas, ya comienza a haber un proceso inflamatorio generalizado, comienza a haber una gran cantidad de fenómenos metabólicos en el organismo que se van a traducir en diferentes complicaciones. Entonces, el tema del peso inapropiado puede llevar a elevar los niveles de glicemia, de colesterol, triglicéridos, puede aumentar la probabilidad de que una persona pueda tener un evento cardiovascular, cerebral, etcétera.
y realmente el problema del peso está relacionado con muchas enfermedades. Entonces tenemos que entender, y como tú decías, y es algo que yo trato también de dejarle claro a todas las personas con las que hablo del tema, es que hay que dejar de romantizar la obesidad, exactamente, hay que entenderla como una condición que amerita una intervención de verdad específica en cada persona para poder llegar a un buen fin. Y no solamente, Elkin, estamos hablando de la obesidad como una entidad, sino, y yo creo que el mensaje parte también en que todos debemos tener unas condiciones de vida, un estilo de vida saludable, porque créeme que no solamente es el peso, es todo lo que lleva a que el paciente tenga esta acumulación de grasa. Ahora que hablas tú de peso, nosotros siempre en medicina tenemos y le decimos a nuestros pacientes 2 más 2 no es 4 en medicina, aunque también tengo unos profesores también que recuerdo mucho que dicen que es que porque los médicos no sabemos sumar, pero bueno. Pero yo te interrumpo algo, y una cosa que siempre he dicho y también enseño y eso, que lo que dicen es, no, que si este tratamiento es para todos y todos podemos ser una misma ecuación, y te pregunto algo, todos tenemos que estar todos en nuestro peso ideal, o sea, todos estamos bajo una claro, misma tú me preguntabas ¿Me escuchas? Sobre el peso ideal, por eso te interrumpo, todos tenemos que estar en ese peso ideal, el peso ideal es el mismo para todos. Bueno, hay que entender, Elkin, que tenemos acá en las personas que nos acompañan, tenemos colegas de otras especialidades, estudiantes, tenemos también pacientes, personas del común. Entonces tratemos de manejar para que todos se lleven algo a casa y que a todos les sirva. Ajá. Entonces, entendiendo eso, voy a dar una respuesta en términos sencillos. Pero mira, generalmente cuando hablamos de peso ideal, las personas en general lo relacionan a la relación que hay entre peso y talla. Pero realmente eso son unas variables un poco limitantes, ¿verdad? Porque tú puedes tener una persona con un porcentaje de masa muscular que de acuerdo a sola esas dos variables termine clasificado como una obesidad grado 1 o un sobrepeso, y realmente no es así. Entonces el índice de masa corporal, que es la relación entre peso y talla, simplemente nos da un estimativo, pero es un valor que debe contextualizarse con otros parámetros clínicos, antropométricos, ¿verdad? Entonces, la bioimpedanciometría es una herramienta que nos permite evaluar realmente cuál es la composición del organismo, los porcentajes de grasa que están allí, y eso es realmente lo que nos marca la pauta. Por eso, digamos que en la actualidad se comienza a hablar más de un peso, de alcanzar un peso saludable, más que un peso ideal. Y eso de peso saludable lo profundizaré ahorita más adelante. O sea, yo lo que te entiendo, y como para que todos entiendan, yo tal vez puedo estar en un peso más alto y no necesariamente estoy gordo, obeso, y no estoy saludable, así como también llego a entender, por lo que dices tú, que el flaco no necesariamente es 100% saludable, ¿verdad? O sea, estar flaco no significa estar sano. ¿Me hago entender? Exactamente. Entonces ahí hay dos situaciones importantes. Hay que tener, lo primero que tú decías, hay que tener mucha claridad de cómo evaluamos a nuestro paciente con sobrepeso y obesidad, y entender que hay unas variables antropométricas, así como una evaluación clínica pormenorizada que nos permite saber realmente cuál es el estado metabólico, inflamatorio, ¿verdad?, hormonal, y en qué grado de compromiso está. Y de esa manera brindarle una opción de intervención específica. Y también está el paciente delgado, que no necesariamente estar delgado es sinónimo de estar sano. Tú y yo conocemos muchos pacientes aparentemente delgados y que realmente tienen problemas de colesterol, de azúcar, de hipertensión, etcétera. Entonces, no solamente el peso es una condición importante, pero no es lo único que determina. Ahí yo te pido la palabra, por ejemplo, y eso lo vemos nosotros en la práctica clínica y me lo dicen aquí los pacientes. Doctor, llega la familiar que pesa 104 kilos y tiene el colesterol malo, súper bien, y llega con la esposa o el esposo que pesa 60 kilos y tiene la glicemia y el colesterol disparado. Te pregunto, ¿hay obesos sanos, metabólicamente sanos? O sea, claro. De hecho, cuando uno revisa la bibliografía, en diferentes revisiones hablan y discuten un concepto que es el de la obesidad metabólicamente sana. Y en términos sencillos hacen referencia a ese perfil de paciente, al paciente que tiene algún grado de obesidad,
pero que digamos para clínicamente, o sea, en los exámenes, pues tiene un perfil aceptable o normal. O sea, la glicosilada normal, azúcar normal, colesterol, etcétera. Pero realmente, digamos que hay que partir de una premisa. La obesidad en sí misma es considerada una enfermedad propiamente dicha. Entendiéndose de esa manera como una condición clínica propia que tiene una fisiopatología, que tiene unos factores desencadenantes, desencadenantes, perdón, estar ya con problemas de obesidad quiere decir que no enfermo. hay salud. Es estar enfermo y hay que mirar. ¿Por qué? Porque como diremos, hoy hablaremos principalmente de la parte neurológica, pero hay que entender que hay afectación de otros órganos. Entonces, hay problemas endocrinos, además de la obesidad relacionados, ¿verdad? Hay problemas cardiovasculares, problemas cutáneos, gastrointestinales, neurológicos, articulares. Entonces, la obesidad no solamente es un factor de riesgo, es una enfermedad propiamente dicha, que si no le ha pasado factura a mis amigos, pacientes, si tiene problemas de peso y en este momento se siente bien, qué bueno, pero hay que tomar medidas, hay que cambiar, hay que revisar los estilos de vida, porque en algún momento la factura nos llega. Exactamente. Y eso es una cosa de que hablábamos mucho también, y Eder, antes de meternos ya a nuestro punto de vista, a nuestro tópico más puntual, que son las enfermedades neurológicas y la obesidad, muchos hablamos de esto, de que ahora que estamos pelados podemos estar obesos, ahora que el niño está chiquitico, está gordito, hay que tenga lo gordito, pero me imagino que eso en algún momento nos va a pasar factura. Claro, tenemos que comenzar desde edad temprana a tener hábitos saludables y de hecho una de las motivaciones que uno debe tener para cuando ya está en la edad adulta precisamente puede ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, los niños que están en nuestra casa, porque ellos comienzan a modelar lo que ven en nosotros. Entonces tenemos que mostrarles cómo le vamos a exigir a nuestros hijos que tengan una alimentación saludable o a nuestros familiares, niños, ¿verdad? Adolescentes, si nosotros no lo hacemos, no somos ese modelo. Acuérdate que nosotros, Elkin, nuestras abuelas, nuestros papás, nuestras mamás, estaban acostumbradas a darnos el plato más grande, y todavía, ¿verdad? El plato más grande cuando llegamos a almorzar y nos vuelven y nos sirven y nos traen jugo con azúcar, ¿verdad? Por esa tendencia para que esté muy bien alimentado. Y nacimos en esa cultura. Entonces el tema del peso y los problemas de peso están muy ligados precisamente a un tema cultural que también hay que intervenir. Ok, perfecto. Entonces, Eder, yo quiero que ya vamos a entrar en el materia. Vamos a hablar, pues yo creo que con toda esta antesala que nos dimos, ya las personas nos están hablando ahora mismo y estamos ya todos contextualizados sobre que la obesidad, primero que todo, es una enfermedad, que no es una enfermedad solamente estar pesado, sino que abarca múltiples sistemas, pero hoy vamos a hablar de uno, que es en el que afortunadamente me especialicé y que más o menos tengo algo de conocimientos y que les puedo colaborar ahí. Eder, yo te pregunto, en la práctica clínica, ¿cuáles son los problemas que más ves tú o que tú necesitas remitir más al neurólogo? Mira, he tenido, aterrizando un poco en los temas de peso y de obesidad y sobrepeso con la parte neurológica, por lo menos en medicina general y en medicina interna, tenemos, de entrada te puedo decir que el problema de las migrañas, las cefaleas. He tenido muchos inconvenientes con pacientes que trato como medicina interna y como clínica de obesidad, pacientes con problemas de cefaleas crónicas. Y dentro de las cefaleas primarias, por supuesto, las migrañas. Entonces, a veces Elkin no me responden a los tratamientos controladores, al tratamiento no farmacológico, además de que yo voy brindando la intervención también relacionada con los estilos de vida. Pero, Elkin, y aquí te pregunto, desde el punto de vista neurológico, en los temas de cefalea crónica, ¿solamente ustedes ven desde neurología que se empeoran las migrañas o hay otros tipos de cefalea que también se afectan? ¿O qué percepción tienes tú de esto? No, mira, algo, por ejemplo, que de lo que a mí me ha gustado mucho desde que iniciamos la charla de hoy, que tú has hablado mucho de que la obesidad es una enfermedad inflamatoria, es decir, aumentas el estrés oxidativo, aumentas la inflamación. Y sabemos que la migraña, y a todos mis pacientes siempre les hablo que la migraña no es un simple dolor, la migraña es una cosa bastante compleja y en el fondo, al final, se sabe que es un proceso inflamatorio que es mediado por un grupo de neuronas que actúan mal ante ciertos estímulos. Y hay ciertos estímulos y estudios que demuestran que ciertos estímulos de la dieta, ¿ok? Y cuando, por ejemplo, sí te lo digo yo, una de las cosas que veo
me llega el paciente, doctor, no se me quita el dolor de cabeza, me da todos los días, no duermo bien, me está afectando. Y una de las cosas que ven enseguida, no, mira, obesidad. Y está en los estudios que uno de los factores, lamentablemente, de cronificación de la migraña es uno, ser mujer, lamentablemente, dos, no recibir tratamientos profilácticos, y en el tercero, ahí está bien puestecito, la obesidad. Claro que la obesidad a mí se me vuelve un problema en cuanto a la cronificación del dolor y en cuanto al manejo, porque ahí también me llega otro problema. Cuando un paciente le vuelve el dolor de cabeza tan severo, y aquí tengo muchos pacientes que ellos están aquí viéndolos y saben que los dolores de cabeza, la migraña son terribles, que a uno le provoca no tener cabeza, es como, yo le hago la analogía como si uno viviera con un guayabo, estuviera con esa intoxicación alcohólica al otro día, todos los días, imagínate eso. Entonces, a veces cuando uno va a iniciar el tratamiento también tiene que tener en cuenta esos detalles. Los medicamentos preventivos, hay unos que aumentan el apetito, tipo el ácido valproico, tipo el propanolol, incluso es descrito con la flunarizina, que es un medicamento tan bueno. En cambio, por ejemplo, yo no sé qué tanto lo tienes tú en guías, que alguna vez yo lo leí, que sí estuvo en las guías para manejo de obesidad. Existe un profiláctico que es el topiramato, que el topiramato, sobre todo a dosis más altas, suprime un poquito el apetito. Entonces, fíjate que sí tiene que ver, uno, el aspecto de la dieta, y dos, que la obesidad como proceso inflamatorio aumentan los niveles de los episodios de dolor de cabeza. Y con el dolor de cabeza, otro factor que cronifica, que tenemos que buscar y que tú muy bien lo has dicho, que tienen los pacientes con obesidad, el problema de la apnea del sueño. Por ejemplo, los pacientes empiezan a aumentar esta clase de dolor de cabeza, y no solamente soy yo, son todos los neurólogos cuando vemos, hey, este paciente no me está respondiendo a nada, le estoy haciendo esto, le estoy poniendo toxina botulínica, le estoy haciendo de todo para manejar la migraña, y estoy viendo también que es gordito, empiezo a hablar con él, aunque tenga aumento de peso, que uno no duerme bien, dos ronca demasiado y tres al otro día anda siempre con sueño. Entonces una de las cosas que puede aumentar ahí también, que cronifica, es la misma apnea del sueño, que también es bastante, lo veo bastante acá, ¿ok? Sí, el tema, ahora que tú tocas el tema de la apnea, esa es otra de las situaciones, la apnea del sueño bastante frecuente y que se convierte en un problema que realmente, literalmente, en un dolor de cabeza para nosotros tratar, porque evidentemente la obesidad es un factor agravante del problema de apnea del sueño y casi que se vuelve un círculo vicioso y comienzan a haber otras complicaciones como hipertensión arterial y demás. Y por eso las recomendaciones y el manejo de los pacientes con sobrepeso y obesidad debe ser muy dirigido, Elkin, porque precisamente porque la obesidad es una condición clínica multifactorial. Evidentemente tiene un eje fisiopatológico común, pero en algún momento hay factores en cada paciente que llevan a que puedan haber condiciones que un paciente tenga obesidad por unas razones más que por otras. No siempre está la idea de que el paciente tiene obesidad porque está comiendo mucho, o porque no hace ejercicio, o porque no tiene fuerza de voluntad. No, uno encuentra pacientes de todos los perfiles. Por eso, lo primero que hay que hacer con un paciente con problema de peso es perfilarlo metabólicamente, clínicamente, y saber. Entonces, los pacientes con estos temas de migraña y apnea del sueño, es muy importante que le hagamos también, además de los manejos profilácticos, de los estudios complementarios, un plan nutricional acorde, ¿verdad?, a su condición, a sus patologías de base, si tiene además alguna otra cosa. Es que, por ejemplo, yo te lo digo ahí en ese aspecto que yo le digo a mis pacientes, ellos tienen lamentablemente la infortunio de encontrarse conmigo que le dicen, no, es que mira, tienes que cambiar de estilos de hábitos, tienes que comer mejor, pero a veces yo, neurólogo, el Kim Beltrán, y ahí hago mea culpa, yo me quedo corto, porque el paciente me dice, doctor, ya, como dices tú, ya yo no como, ya, pero ¿qué hago? Y eso es lo que uno dice, por ejemplo, ¿qué consejo nos das, por ejemplo, a ese paciente yo con migraña que le quiero decir, cambia de estilo de vida, cambia de chip, cambia de comida? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué le podemos decir ahí al paciente? Lo primero que hay que mirar es, estos pacientes que tienen problemas de peso, siempre es muy importante analizar porque algo está escondiendo allí. Puede ser un tema hormonal, puede ser un tema psicológico inclusive. Hay muchas patologías psiquiátricas y de la conducta relacionados con la parte alimentaria. Y por eso, Elkin, es que no solamente basta con decirle al paciente, no, es que usted tiene que tener fuerza de voluntad o tiene que poner de su parte. No, créanme que el paciente a veces pone de su parte, pero es que no es suficiente. Entonces, ¿qué herramientas les tenemos que brindar al paciente? Además de aconsejarlo, tratar de brindarle, así rápidamente, tratar de brindarle primero un plan nutricional contextualizado. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, ten en cuenta los gustos del paciente,
tener en cuenta las posibilidades del paciente. La mayoría, las posibilidades económicas, ¿verdad? Que también eso es muy importante, para crear planes nutricionales reales que el paciente pueda cumplir. De igual manera, hay que hacer una prescripción del ejercicio adecuada. El que a veces uno le dice, no haga ejercicio, entonces sale el paciente con obesidad severa a trotar 10 kilómetros, 15 kilómetros, y terminamos dañándole las rodillas, las columnas, por ahí están nuestros amigos ortopedistas leyendo, imagínense, le vamos, mejor dicho, tiene que ser un equipo que arma un plan y que prescribe una intervención. Pero lo primero es que, digamos, un consejo concreto es asesorarse adecuadamente para tener un plan específico que realmente rinda resultados. De acuerdo aquí. No, y una de las cosas, por ejemplo, Eder, que te digo, porque me quedo muchas veces corto, eso, lo que tú dices, ¿no? Tiene que hacer ejercicio, tiene que empezar a moverse y uno, ay, ¿cómo me muevo? ¿Qué hago? Y para eso yo creo que está ahí también lo que tú me estás comentando, que es esa prescripción y sobre todo, que al final hablaremos, siempre pensamos que existe un método milagroso, que existe no sé qué para bajar de peso y al final todo esto es una intervención de un equipo y que es una intervención basada en intervenciones que han sido probadas científicamente, no simplemente que hoy voy a dedicarme nada más a la dieta del agua, a tomar agua todo el día durante 6 meses, que eso no existe, ¿ok? Era una de las cosas que yo te quería hablar un poquito, fíjate, a mí en la práctica clínica, los pacientes con obesidad se me quejan, bueno, uno de la cronificación de los dolores de cabeza y el otro son de los trastornos del sueño. Sí, no sé si a ti te llegan mucho esa consulta de, uno, no duermo bien, dos, se me están olvidando todas las cosas. No sé qué tan frecuente es a ti en la consulta eso que te digan a ti. Uy, es bastante, y ahora que lo mencionas y nos metemos, ahondamos un poco en el tema del sueño y la parte cognitiva, donde tú eres experto allí, pero sí quiero decirte algo, que tocaste un tema importante. Cuando uno piensa en un plan para modificar, para buscar un peso saludable en un paciente, uno generalmente piensa en un plan nutricional y en un plan de ejercicio acorde. Y a veces descuida que también hay patologías relacionadas que pueden llevar a que el paciente tenga problemas de peso, patologías ocultas, de hecho, que el paciente no sabe que las tiene. O, como tú mencionabas ahorita, medicamentos que viene recibiendo, a veces bien prescritos, a veces prescritos por el vecino, no médico, que también influyen en el tema del peso. Y hay otro ítem, el sueño. Cada vez más los estudios comienzan a mostrar, Elkin, que un mal patrón de sueño, un sueño no reparador, dormir un tiempo no adecuado puede llevar a problemas de obesidad, además de todo lo demás. Entonces los problemas del sueño son un tema determinante. Si no intervenimos, si no logramos, y tú que sabes de eso bastante, si no logramos que el paciente tenga un sueño saludable, no va a tener un peso saludable que se represente en una condición clínica adecuada. Ahora yo te pregunto, Elkin, aprovechando, empalmando esta parte que sí quería preguntarte. En estos pacientes que tienen, que le comienzan a llegar a la consulta con deterioro cognitivo, el paciente se le olvidan las cosas, el paciente ya tiene problemas de concentración, y lo encontramos con problemas de peso, ¿verdad? Pero además de intervenir, ¿cómo sé yo, cómo sabemos los médicos generales e internistas que estamos acá o de otras especialidades, o cómo sabe el paciente que ese olvido, que ese problema de concentración realmente amerita una intervención además de los cambios de estilo de vida? Bueno, lo primero es eso, cuando a mí los olvidos o las fallas de atención están poniendo en riesgo lo que yo hago en el día a día, es decir, están impactando a cualquier edad, ya sea bien pelado yo o ya esté en los 80, 90 años, en esa edad de juventud, probablemente ya yo necesito ir a consulta. Eso es lo primero que tenemos que ir. Nunca menospreciar un deterioro cognitivo, que eso ha sido como nuestro mensaje desde que siempre hablamos de memoria, que hemos estado también en charlas con la universidad sobre la memoria. Entonces, ya cuando a mí me está impactando mi calidad de vida, cuando a mí se me está olvidando la plata para ir a hacer mercado para mis hijos, cuando a mí se me está olvidando dónde dejé las llaves del carro y el carro quedó cerrado y definitivamente me tocó llamar a un cerrajero y me costó 600,000 pesos la apertura del carro, ya esas son cosas que me tienen que alertar. Y una cosa que le digo yo a la gente que está escuchando la importancia del sueño, ahora que fíjate lo que tú me dices, el sueño cuando uno no sueña bien, cuando uno duerme bien, perdón, fíjate, el mismo problema del sueño como factor de riesgo para obesidad. Pero otra cosa que les estoy comentando yo, y ese es el problema del paciente con obesidad, lamentablemente no está haciendo el sueño su función normal. Cuando yo duermo, yo tengo que tener varias fases de sueño.
no nos vamos a ahondar en eso, pero hay fases de sueño superficial y hay fases de sueño profundo. En las fases de sueño más profundo, mi respiración se hace súper superficial, la frecuencia cardíaca baja y la presión debe bajar. Cuando mi respiración se hace superficial, mi cuerpo hace mucho menos esfuerzo para oxigenarse, ¿ok? Pero si yo estoy con sobrepeso, si tengo aumento de la grasa abdominal, en la grasa aquí del cuello, lamentablemente esa cantidad chiquitica de oxígeno no va a ser suficiente. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo empieza a tratar de aumentar la presión. Y cuando aumenta la presión se escucha un sonido porque la vía aérea está obstruida. ¿Y cuál es el sonido? El ronquido. ¿Ok? Y empiezo a roncar y empiezo a roncar y cada vez empiezo a aumentar mis niveles de dióxido de carbono y empiezo a hacer pausas respiratorias, que es la famosa apnea. Fíjate algo, la función del sueño, el sueño profundo, es un sueño que le llamamos nosotros el sueño paradójico. Una de esas funciones es que toda esa información que tú tuviste en el día se guarde, que toda la memoria se consolide. Entonces, si yo tengo apnea, probablemente esas fases del sueño profundo no las voy a tener y el paciente empieza fallas de memoria, fallas de memoria, fallas de memoria. Y algo que yo sé que a ti te llega bastante, el paciente también con sobrepeso, aumento de presión y que no hace el famoso disminución de la presión en la noche, que hace el fenómeno, el fenómeno díper y se vuelve un paciente no díper y le empieza a aumentar la presión. ¿Y eso por qué? Lamentablemente porque no estoy durmiendo bien, estoy tremendamente aumentado de peso y estoy con baja oxigenación. Fíjate que lo que te he dicho, tal vez tú me has mandado pacientes a mí o me han llevado pacientes obesos con deterioro cognitivo y al final es tratarle el sobrepeso y tratarle momentáneamente la apnea del sueño con presiones positivas de la vía aérea. Algunos pacientes necesitan la famosa mascarita para respirar y es como si uno les hubiera quitado el Alzheimer, y no era ningún Alzheimer, era un deterioro cognitivo relacionado a la obesidad y a la apnea del sueño. Es decir, que el paciente con apnea del sueño puede desarrollar un deterioro cognitivo bastante marcado, casi similar a un Alzheimer. No sé si te lo han comentado tus pacientes a ti. Claro, y es muy importante por eso resaltar a las personas que están conectadas, a los médicos y a las personas de la comunidad, que el tema del peso, Elkin, no solamente es bajar de peso por cuestiones estéticas o por edad, porque no, es porque tiene un impacto real de complicaciones cardiovasculares y en este caso neurológicas que pueden impactar en la calidad de vida. Entonces, por eso hay que desmitificar el hecho de que la obesidad o que los problemas de peso simplemente son temas estéticos. Por eso es que esto debe ser valorado por médicos especialistas, ¿verdad? Y por un equipo, precisamente para mirar eso, impactar en la calidad de vida. Imagínate el tema de la memoria, de la concentración, ¿verdad? De la hipertensión arterial que se puede desencadenar en estos pacientes con apnea del sueño, e incluso pacientes jóvenes comienzan a encontrar todas las alteraciones. Es por eso que desde temprano tenemos que identificar cuáles son las situaciones de riesgo para intervenirlas y evitar estas complicaciones, que lo que tú dices es cierto, es muy común y por eso no nos podemos quedar cortos en simplemente prescribir una dieta o un plan de ejercicio, sino hacer una evaluación, jóvenes médicos, integral, ¿verdad? Ya digamos, cuando el paciente tiene un deterioro neurológico avanzado, tal vez la capacidad de recuperación del organismo va a ser menor de que si desde temprano captamos estos signos de alerta. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Y algo que que estabas comentando ayer, y creo que lo han hecho varias preguntas aquí en los comentarios, es que si ser obeso me aumenta el riesgo de que me dé Alzheimer. Tal vez ahí lo que te digo yo es que los estudios han sido medio, por así decirlo, contradictorios, pero lo que sí se sabe es que la obesidad se asocia primero que todo a apnea del sueño. Literalmente, vamos a hablar con términos muy sencillos, cuando yo soy obeso y tengo apnea del sueño, no me oxigeno aquí. Los sectores que se encargan de guardar la memoria requieren un gasto de oxigenación mucho mayor, entonces ellos son los que van más a sufrir. Y lo otro, si yo soy obeso y soy hipertenso, me van saliendo esas lesiones ahí en el cerebro que nosotros llamamos microangiopáticas, que muchas veces ustedes consultan al médico y le dicen, no, me salieron unas manchitas blancas ahí que no saben qué son. No, pero esas manchitas blancas se van juntando y alrededor del tiempo, a mí se me olvida cómo hacer las cosas, a mí se me olvida cómo planear mi día y empieza un deterioro que nosotros llamamos también subcortical, un deterioro probablemente vascular. Es decir, que la obesidad como factor de riesgo para las enfermedades de sustancia blanca, para esa microcirculación que afecta, y también como tú me has dicho, el obeso es más diabético, el obeso es más hipertenso, el obeso tiene más factores que sí al final se correlacionan y uno lo ve en pacientes que no es lo mismo una persona
obesa, con una obesidad severa, con deterioro cognitivo, que puede tal vez avanzar un poquito más rápido en la obesidad que una persona que tal vez es metabólicamente más sana. ¿Ok? Así es. Eso sí es cierto. Ahora, Elkin, y hay otra situación, para que no se nos vaya a quedar por fuera, que es otra condición neurológica supremamente importante, común. De hecho, estamos viendo un aumento de los casos recientemente y que pues tú en el hospital tienes una gran experiencia junto con la doctora Noemí en el manejo de estos pacientes y uno desde la consulta comienza a ver, y es la enfermedad cerebrovascular. Entonces comenzamos a mirar cómo, digamos, ya hay dos preguntas que te tengo para que nos aclares. Primero, además del evidente riesgo aumentado de los pacientes con obesidad para enfermedad cerebrovascular, ¿hay algo específico que tú hayas notado de, digamos, como reto en el manejo de los pacientes con accidente cerebrovascular y problemas de peso? Bueno, en el ACV agudo, cuando un paciente llega con la isquemia cerebral ahí, llegó enseguida, le dio y andó, existen unas alternativas de colocar un medicamento, ¿ok? Que es un medicamento que te ayuda para que el coágulo se disuelva, pero a veces ese medicamento se calcula por peso, ¿ok? Y ese medicamento tiene una dosis tope, de ahí para adelante no se puede poner, y la dosis tope es 90 miligramos, porque la dosis se calcula 0.9 miligramos por kilo. Cuando un paciente lamentablemente pesa 180, 200, la dosis queda en 90, esa es la dosis segura, pero nosotros sabemos que esa dosis lamentablemente hasta allá arriba, donde tiene que hacer la cosa, no va a actuar, ¿ok? Curiosamente, así como existe una paradoja con el cigarrillo, existe una paradoja con la obesidad, pero la paradoja no significa que es que no les dé más isquemias, no. Parece que existe que cuando les da una isquemia les va un poquito mejor y por eso le llaman la paradoja de la obesidad. ¿Pero por qué, Eder? Porque al estar crónicamente inflamado, su endotelio está crónicamente inflamado y probablemente las sustancias que se encargan de quitar los trombos están actuando a cada rato porque se te están formando trombos, como se te forman en el corazón, como se te forman en las piernas y acá arriba también. Entonces hay una paradoja que dice que ellos responden un poquitico mejor a esos activadores, que es lo que nosotros colocamos en el momento de que llega un paciente con una isquemia cerebral aguda. Pero definitivamente nosotros lo que vemos es que la recuperación, tal vez si eres más pesado, si tienes lamentablemente tu biomecánica, hace que necesites que el cuerpo, tal vez tienes una parte del cuerpo que no se te va a mover bien y necesitas hacer equilibrio con la otra. Si eres más pesado no vas a tener una recuperación igual, ¿ok? Entonces sí impacta. Quizás tal vez responden un poquito mejor a las terapias dadas, pero para nosotros en el tratamiento es un reto bastante grande en el momento de tratarlos y sobre todo en el momento de buscar las causas. Por ejemplo, muchas causas de la obesidad que produce, ya que habíamos hablado, apnea del sueño. La apnea del sueño puede llegar también a dilatar unas cavidades del corazón. Se te dilatan esas cavidades del corazón y te dan arritmias del corazón. Entonces, a veces buscar esas arritmias en una paciente bastante pesado o que le hagan el estudio del corazón, ya sea a través del pecho o a través del esófago, es difícil. Es donde se dan esos pacientes que tú ves que el cardiólogo te dice muy mala ventana, no pude verle el corazón, porque claro, pues para llegar el ecógrafo, la onda, hasta el lugar del pecho que esté afectado ahí, lamentablemente es difícil, pero sí tiene un gran impacto la obesidad sobre el ataque cerebrovascular. Y como tú lo dices, y como el paciente con obesidad suele tener además otras comorbilidades, eso también puede impactar en la evolución y pues digamos en las complicaciones que pueda tener relacionada al evento cerebrovascular. Entonces también hay que mirar precisamente eso. La obesidad no solamente va a predisponer al ACV, al accidente cerebrovascular, sino que este paciente puede que ya tenga un tema cardíaco, ¿verdad? De diabetes, resistencia a la insulina, dislipidemia. Entonces, pues obviamente todas estas, entre más variables tenga de riesgo metabólico y cardiovascular, probablemente el desenlace va a ser menos benigno. Por eso es que tenemos que desde temprano evitar. Y otra cosa, los pacientes con obesidad en urgencia son un reto. No solamente por el tema de las dosis de los medicamentos. A veces, Elkin, hemos visto pacientes con obesidad severa que no los pueden canalizar. Difícil canalizarlo. Entonces, se les pierden las venas. ¿Cómo lo pasas el trombolítico si no lo puedes canalizar? O asegurarle la vía aérea. Mira, ahorita no vamos a hablar de virus ahora, pero mira cómo los pacientes con esta enfermedad actual tienen una
peor desenlace entre mayor peso, eso lo publicaremos después, pero sí, a nivel mundial se comienza a ver esa tendencia. Entonces la obesidad es un problema de salud que hay que entenderlo de esa manera. Y fíjate una cosa como para terminar de hablar de enfermedades neurológicas. Sabes que las enfermedades neurológicas tenemos enfermedades por obstrucción de los vasos sanguíneos, por dolor, por inflamación de nervios, pero también tenemos enfermedades por inflamación del cerebro. O sea, algo que tenemos que tener aquí impacto que tú me dices es que la obesidad te predispone a todas las enfermedades inflamatorias. Y existen estudios, y esos estudios bastante grandes, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una enfermedad neurológica que afecta bastante acá el cerebro, que se llama la esclerosis múltiple, y la esclerosis múltiple, la obesidad infantil es factor de riesgo para que te dé esclerosis múltiple, no solamente algunas infecciones por algunos virus y estas cosas, pero un factor bastante claro es ser obeso cuando niño. Y hay estudios que muestran que lamentablemente la obesidad infantil se asocia a la esclerosis múltiple. Y también que he tenido la oportunidad de varios pacientes, lamentablemente, que tienen esta enfermedad y se aumentan de peso, lo hemos visto así, que la carga inflamatoria, las lesiones de sustancia blanca se les empeoran y la enfermedad empieza a aumentar y a progresar con el solo hecho de estar obeso. Y ahí fíjate que yo, por ejemplo, y lo hemos dicho, una alternativa es más, yo por eso me quedo corto, porque yo le digo al paciente, hey, haz ejercicio. Y, sí, ya me metí al gimnasio, come menos, ya estoy comiendo menos, pero doctor, si yo gordo, yo digo, ¿qué estoy haciendo mal? Yo como médico, yo le digo, ahí necesito a una persona que sepa. Y fíjate que nosotros los médicos no sabíamos, muchos desconocíamos que existen especialistas en obesidad. Y ahí es donde te digo, y es el impacto que quiero que quede en esta charla, que sí existe un especialista en obesidad, que no es ningún gurú, que no es de que el libro, el bestseller, ni que el método milagroso para bajar de peso, es que esto es una enfermedad que debe ser tratada por un médico especializado, y ahí por eso lo que te estamos aquí hablando. Creo que de ahí se le fue la señal. Ah, ya. Ajá. Varias cosas. Sí, total. La dieta no sirve a veces, o sea, y lo digo tanto para los pacientes y también como personalmente, que al final hablaremos un poquito hasta de mí como paciente con esto. Ujú. No, mira que ya tuve un problema técnico aquí, pero ya la Ajá. obesidad primero hay que intervenirla desde niño. Y hay que hacerlo, digamos, como decíamos ahorita, desde el ejemplo y desde una educación. Por supuesto que hay que incluir a los pediatras, para que, y a nutricionista, pediatría, todo esto, para que de edad temprana tengamos un acompañamiento de nuestros niños y crear o generar una generación que tenga realmente mejores hábitos que los que nosotros tuvimos de pronto de la niñez y la adolescencia. La obesidad es una condición clínica en la que donde intervienen diferentes factores, ¿verdad? Por eso mi recomendación es que siempre las personas se asesoren de un médico especialista, Elkin. Y habemos internistas que tenemos algún conocimiento sobre obesidad, están los endocrinólogos que también, la mayoría de ellos tienen también bastante conocimiento del tema de la obesidad, y por lo menos un internista que esté involucrado en el tema o un endocrinólogo tiene que hacer la valoración inicial, y eso tiene que ser así para los pacientes adultos, ¿verdad? Es Y a decir, yo partir puedo de ir al ahí, médico, me motivo de consulta, doctor, tengo obesidad. O sea, ese es un motivo de consulta para ir al médico. totalmente. Y así debería ser. Por eso tú decías ahorita de los gurús, y eso es muy importante decir. Una de las barreras que encontramos para que los pacientes tengan realmente estilos de vida saludables es que desafortunadamente las redes sociales a veces son mal utilizadas, y hay personas que de pronto no tienen ningún conocimiento médico, científico, y comienzan a dar recomendaciones sin ningún fundamento. Hay veces que a la persona le funciona, es decir, si tú dejas de comer, ¿verdad? Y te pones a hacer ejercicio, es probable que bajes de peso. El tema es, esa era solo la solución, no hay ningún problema de base, no hay un tema conductual que ver. Entonces, aunque hay unas recomendaciones generales, si tú comienzas a comer más vegetales, más agua, menos ultraprocesados, y comienzas a hacer deporte de manera regular, es probable que bajes de peso, y que además del peso eso influya en diferentes situaciones metabólicas de tu organismo. Pero más allá, un paciente debe asesorarse y no esperar, y eso es muy importante que tú dices lo del motivo de consulta, no esperar en tener una obesidad severa para consultar, no. Incluso si usted piensa que tiene un peso normal o adecuado, debe consultar para mantenerlo, para mejorarlo, para que le asesoren su parte nutricional. Claro. Un buen nutricionista, un buen fisioterapeuta, un buen psicólogo que tenga un tema
de entrenamiento en esto de obesidad y Eder, terapia conductual. Eder, y una cosa que, fíjate que acá nos acaba de colocar también una de las personas que nos está escuchando, que nos está viendo en estos momentos, y es esa palabrita, hábitos de vida saludables, pero que sean sostenidos en el tiempo. ¿Cómo nos puedes ayudar tú? Y te lo digo yo hasta como paciente. La verdad, uno de los miedos que tengo yo ahora mismo con el manejo de la obesidad, que bueno, pues eso es parte ya de vida como paciente, es volver otra vez a que esto fue, bajé de peso en 6 meses y ahorita en 2 años peso 130. Para mí es un miedo, o sea, un miedo. ¿Cómo hacer para tener esos hábitos y cómo cambiar esto? Muchas personas, eso es fundamental porque donde fracasan muchos pacientes y muchas personas en general es que se crean solamente metas a corto plazo. Voy a bajar de peso porque voy a salir bonito en una foto, ¿verdad? Para que del grado, de la fiesta, pero realmente no parten de una motivación real. Y aunque esto parece superfluo, no lo es, porque realmente en mi vida y en mis pacientes cercanos, lo que más ha demostrado, o de lo que más he visto que funciona en muchos pacientes, es tener una motivación real. Mi motivación puede ser mis hijos, mi familia, mi salud, pero debe haber una motivación para que te permita, Elkin, vencer esas tentaciones que se te van a presentar. Porque es que hay personas que son decididas y dicen, desde hoy como bien y ya, pero hay personas que tienen problemas con la comida, con el dulce, con la motivación para salir a hacer ejercicio. Entonces, lo primero es que realmente hagan conciencia y tengan una motivación real, que los haga levantarse temprano a hacer ejercicio o sacar el espacio para hacerlo. Y Yo me también acuerdo que una de las cosas, por ejemplo, que vi en ti y he visto en varios pacientes es, por ejemplo, que tenían una persona, un entrenador que iba a la casa y que bueno, aquí estoy, si no quieres entrenar hoy tú verás, pero aquí estoy y eso ha sido uno de los cambios que también, o sea, y eso es una de las cosas que nos puede ayudar, ¿no? hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, muy importante, que me ha Atómicos. servido bastante, y hay hábitos atómicos y que sirve, digamos, y aquí que tengo a mi gran amiga y mi mentora que es Arella, Jackie. Jackie Personal Trainer, que mira que ella nos entrenó mucho tiempo, a mí de 3 años entrenando con ella, y precisamente aplicando el libro de Elkin era lo que el autor James Clear habla de un mecanismos de compromiso. Los mecanismos de compromiso, y es más, hacía referencia, hablando un poco de literatura, a Ulises de la Odisea, y de la estrategia de Ulises. Ulises iba del barco y sabía que cuando oyera el canto de las sirenas, iba a Ajá. indicarle a sus marineros que se dijeran hacia allá y se iba a estrellar. Entonces él dijo, amárrenme al mástil y no me suelten por nada del mundo. O sea, él sabía que aunque era consciente en ese momento, cuando el canto de las sirenas se iba a ir y se iba a estrellar. Entonces la estrategia de Ulises es, amárrenme y no me suelten. Y cuando él oía, estaba amarrado y así fue que pudieron atravesar. Entonces los mecanismos de compromiso es eso. Pues yo cuadraba con mi entrenadora, ella, que la saludo y que le tengo un agradecimiento de por vida, porque me ayudó a crear un hábito. Entonces ella venía y yo, mejor dicho, ya sabía que ella estando aquí, yo llegaba cansado, nunca tenía tiempo y siempre venía con sueño, pero ella venía, hacía presencia y a mí me tocaba entrenar. Y de esa Entonces, manera por me fui ejemplo, obligando, me fui obligando, me eh, fui... esa ha sido mi excusa toda la vida, por ejemplo, para no hacer ejercicio. Que salgo a las 7 de la mañana y llego a las 8 de la noche. ¿Cómo hacer en ese paciente como yo, que llega mamá a la casa, hacer ese hábito? El que tiene que buscar mecanismos de compromiso. Por ejemplo, en mi caso, busqué a mi entrenadora, hice un pacto con ella y ella, así como responsable como siempre ha sido, siempre estaba allí. Ese es un ejemplo, pero usted tiene que analizar, cada persona debe analizar, pegarse con un amigo que haga deporte. Nuestro amigo, el doctor Lora, también influyó porque nos llevaba a trotar, nos influía. Dígale a el amigo, jóvenes, no solamente el amigo es el que lo lleva a tomar licor, el amigo es el que va un domingo a buscarlo temprano y venga, vamos a trotar y yo te busco y yo te voy a buscar y estás cansado, yo también estoy cansado, pero vamos. O sea, esos son mecanismos de compromiso porque tú sabes que vas a flaquear. Entonces Claro. te apalancas en el otro y extraes lo bueno del otro y también le brindas. En el tema de la alimentación, tiene que haber cambios en la casa. Hagan un plan. No solamente es que tú estés comiendo saludable, pero tu hermana esté comiendo comidas rápidas todos los días. Entonces, como familia, hagan un plan y hagan cambios progresivos. ¿Por qué fracasan muchos? Porque vienen comiendo comidas rápidas todos los días y a partir Y de mañana vamos a solamente tomar toman agua. agua y lechuga en el desayuno, agua y lechuga en el almuerzo y agua y lechuga en la cena. No, a los 2 días están aburridos. Entonces hay que ponerse metas. No es que vas a durar 10 años en cambiar, pero sí ser consecuente en que debe ser progresivo
y por supuesto poniendo tiempos para cumplir las etapas. Eso es fundamental. Pero ahí, por ejemplo, yo hasta bastante difícil muchas veces colocarse una meta